Anaí y los secretos del arroyo. No salgas a la hora de la siesta. Tené cuidado. No te acerques a las cuevas. No te dejes llevar por el canto. No silbes de noche. No mientas. Sé una buena niña. Las voces en la cabeza de Anaí volvían como guardianas cada vez que decidía elegir otro camino. Esa tarde su amiga había faltado a la escuela y en el regreso por el monte no sonaron sus risas, sus carreras hasta el arroyo ni sus secretos compartidos. El aire tibio la acariciaba la carita y las aves dialogaban en los árboles sobre vaya a saber qué cosas. A unos cuantos metros, camino al espejo de agua, divisó a una señora de espaldas, calma, serena y luminosa. «Nunca hables con extraños», susurraron las voces. Quiso desviar la atención y proseguir hasta su casa. Suspiró de cara al sol y volvió a caminar mirando sus botines llenos de tierra. Y allí nomás, 3 piedras planas y pequeñas al costado del camino la invitaron a jugar. Las tomó entre sus manos con la certeza de que encontraría una apacheta donde dejarlas. El arroyo había quedado atrás. Si doy vueltas con los ojos cerrados y cuando freno estoy en el camino de la agüita, es porque la pacha me pide ofrenda, se dijo. Cerró los ojos. Giró hasta marearse, se detuvo y al abrirlos confirmó que debía dejar las piedritas cerca del agua. La señora estaba en la orilla y los peces pasaban debajo de sus manos como buscando caricias. Anaí se acercó curiosa y se sonrieron. Un calorcito en el centro del pecho le trajo tranquilidad. «Pachamama, cusilla, cusilla», cantaban las voces en su cabeza. De pronto, la corriente del arroyo se alteró y los movimientos del agua se volvieron extraños. A los pocos segundos, una imagen quedó plasmada allí, deteniendo la corriente. ¿Quién es? Anaí se sentó cuidadosamente en la orilla, le regaló una piedrita a la señora y se dispuso a escuchar atentamente. Al alma mula también se la conoce como mula ánima, mala mula, mujer mula o mula sin cabeza. Es una leyenda muy difundida en el norte y en el centro del país. Dicen que fue una mujer que rompió una promesa sagrada que había hecho a un cura del pueblo y a su propia familia. Una de esas promesas que no se deben quebrar. Como castigo, cayó bajo un encantamiento que la transformó en una mula de color negro o marrón castaño, con orejas largas y un fuego extraño que sale de su boca y de su nariz cuando corre por los campos en la noche. Sus ojos lanzan destellos y se la reconoce por el crujir de sus fresnos de oro o por el rebuzno triste que estremece a quienes lo escuchan. También arrastra pesadas cadenas como un ser condenado. Atraviesa los pueblos de noche, galopando con toda su parafernalia. Los perros ladran como enloquecidos cuando se acercan y las ovejas huyen espantadas. Muchos aseguran que se alimenta de carne y que persigue animales, y a veces también se acerca demasiado a los niños curiosos. En los días de verano, cuando la siesta es larga y pesada, le gusta merodear las galerías de las estancias antiguas y los patios de los ranchos. Se dice que quienes miren directamente perderán la vida o sufrirán una desgracia. Su rebuzno, que suena casi humano por la angustia que transmite, deja sin aliento a quienes lo escuchan en la noche. Para salvar el alma de esta mujer encantada, hay que esperarla en un sitio estratégico con un cuchillo, y cuando pase, cortarle la oreja o las crines. Su sangre, al caer, actuará como redentora y romperá el hechizo. Entonces, recuperará su forma humana, volviéndose una mujer hermosa aunque peligrosa. Cuentan que si algún hombre se detiene a mirarla después de su transformación, quedará prendado de ella, dejará familia, trabajo y amigos para seguirla sin poder resistirse, y no tardará en morir, consumido por esa pasión extraña. Ese encantamiento por la mirada puede ocurrir aunque ella no deje su apariencia de mula. Por eso, en los pueblos cuando cae la noche, los perros ladran hacia la oscuridad. Algunos se persignan y murmuran: que no sea el alma mula pasando por el camino.
Hubo un silencio mientras el arroyo iba deshaciendo la imagen ante sus ojos. Anaí estaba maravillada. ¡Otra! ¡Contame otra! ¿Cuál? La que quieras. La que la agüita traiga. Y al instante, todos los peces se unieron nadando en círculos debajo del agua. Mientras emergía ella, Mayup Maman, la diosa del río. Anaí tomó con cuidado la segunda piedrita y se la entregó, escuchando atentamente. Cuenta la leyenda que de las insondables profundidades de nuestros ríos, señora del agua y de los peces, emerge luminosa, con su larga cabellera, la Mayumama, la madre del río, una mujer hermosa, rubia, que se peina con un peine de oro, con un gajo de ulúa o con un peine hecho con espinas de pescado. Su mitad inferior tiene casi siempre la forma de un pez, como una sirena. Se la ve por lo general cabalgando la primer ola de la creciente del río Dulce, o hundiéndose y saliendo de sus turbias aguas, pero también colgándose de los árboles ribereños en las noches de luna o en las siestas apacibles. Se cuenta que en sus grandes tinajas guarda la lluvia, y que anuncia a los hombres buenos la llegada de las crecientes y la formación de bañados. Si la ven montada sobre la cresta de la primera ola o en un fabuloso dorado, suele indicar la llegada de las primeras crecientes o guía. ¿Quién sabe a dónde? Grandes cardúmenes, donde abundan los sábalos, bagres y dorados, protectora de los peces, generosa con quienes han tenido tratos con ella, viejos pescadores, chayueros, nacidos en la entraña del mismo río, a quienes entrega hermosos ejemplares de pesca. Se dice que si un hombre o una joven se acercan a las orillas del río, madre del agua absorbería o arrastraría al cuerpo hasta las profundidades de donde nunca vuelven. Los niños que viven en la ribera de los ríos saben que en las horas de las siestas no deben acercarse a la orilla porque Mayumama los atrapa con dulces encantos y prisionero los lleva con ella a vivir a las profundidades del río. Anaí se quedó pensando mientras observaba los peces que, moviendo el agua, desvanecían la imagen de la diosa. Pero esta no era buena. Sí, protege a los peces, cuida del río, es generosa con los pescadores. Pero se la lleva la gente al fondo del río, los mata. Los lleva a vivir con ella. Pero no los vemos más, ¿no? Entonces no creo que esté buena, me parece. Y la otra menos. Tengo otra que sí. Anaí, entusiasmada, buscó la tercera piedrita, la puso sobre su pecho por unos segundos y la entregó amorosamente a la pacha, que comenzó a narrar. Era una muchacha llamada Telésfora, popularmente conocida como la Telecita, hija de una pareja adinerada que falleció cuando ella era pequeña. Dicen que jamás dio demasiado valor a sus pertenencias y que las regalaba, desde joyas de oro hasta su propia casa cuando ya no tenía más que dar. Amaba la música, los bailes y el canto, y por eso se la reconocía. Tras la muerte de su madre y su padre, comenzó a vagar por la ciudad y siempre estaba presente en las fiestas que se organizaban, sobre todo en las calles. Era la primera en llegar y la última en irse, cuando sus pies ya no aguantaban más de tanto danzar. Una noche, los vecinos se alarmaron al ver que la muchacha no volvía. Preocupados, salieron a buscarla. Algunos dicen que la encontraron en el rancho en el que vivía, otros que fue en un monte. Todos aseguran que murió a causa del fuego. Cuentan que fue enterrada y llorada por todo el pueblo. La Telecita se hizo presente una noche, una y otras personas fueron testigos de esto. Empezaron a decir que era un alma en pena, pero que no buscaba hacerle mal a nadie, sino que quería compañía. Y dijeron que era milagrosa, aunque el pedido no se acompañaba de velas ni santuarios. Se le rinde culto de la forma en la que ella vivió su corta vida, bailando. Un día, alguien decidió pedirle a la muchacha que lo ayude a encontrar un chancho que le robaron cuando estaba a punto de venderlo. Para eso, la persona organizó un baile y bebió 7 copas de alguna bebida alcohólica y luego danzó al compás de 7 chacareras, que era lo que más le gustaba a la Telecita, tomando más alcohol en el medio.
Cuando el vendedor cayó rendido al piso, cansado de tanta fiesta, el animal apareció. Y desde aquel momento, las celebraciones para pedirle favores a Teléfora Castillo fueron más y más populares, tanto que los festejos tomaron el nombre de telesiadas en su honor. Cada una de las telesiadas finalizan justamente cuando quien necesita el milagro se rinde luego de bailar 7 canciones y tomar 7 copas. Anaí, pensativa, se quedó en silencio. Escuchó el sonido de los peces nadando en el arroyo. Luego miró a la Pacha. Un remolino de preguntas vino a su cabeza. ¿Pero cómo fue que se quemó? ¿Por qué no se sabe si fue en la casa o en el monte? Y lo que fue con la mujer de la mamula tampoco. ¿Y por qué la del río se lleva gente? ¿Por qué todas las mujeres tienen un final triste? Así son las historias, hijita. Viajan y cambian. La gente las cuenta, las transforma, les pone algo de su propio mundo y siguen rodando por ahí. ¿Y si le agregaron algo que no es verdad? ¿O contaron algo que parece que siempre fue la culpa de ellas? La Pachamama escuchó con atención. ¿Ves esa plantita? Está torcida, pero igual crece. Justo ahí la tierra estuvo seca y triste. Con las historias pasa lo mismo. Entonces ya puedo inventar lo que falta o contarlas distinto para que las mujeres no terminen castigadas y tristes. La Pacha sonrió con los ojos. Claro, hijita. Cada generación canta distinto y así los pueblos van creciendo. A veces quitando un poco de sombra, dejando que el solcito entre despacio. Unos peces saltaron fuera del agua como si el arroyo estuviera de acuerdo. Podría escribir otras versiones. Historias con finales más lindos o más justos. Sí, más parecidos a tu corazón, Anaí. Lentamente fueron apareciendo voces de mujeres entonando coplas y el eco de la caja resonaba a lo lejos. El sol ya estaba cayendo y el viento le susurró a la niña que era hora de regresar a casa. Se puso en pie y mientras sacudía el polvo de los botines dijo: Voy a contar estas historias como yo las veo. Capaz, otro día, alguien las escucha y las cuenta mejor que yo. Así va cambiando. La Pachamama asintió, orgullosa. Eso es cuidar el mundo, hijita. Mirar los que nos contaron y animarse a contarlo de nuevo. Anaí tomó una piedrita del arroyo y cuando la guardó en su bolsillo notó que la Pacha ya no estaba allí. Empezó a caminar hacia el pueblo, mientras el arroyo murmuraba: «Contame de nuevo, contame distinto, contame mejor, contame de nuevo, contame distinto, contame mejor, contame de nuevo, contame distinto».